Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy estaremos hablando de un producto que es un producto estrella en Hopsa, que son las ventanas de PVC. Vamos a hablar bastante sobre el producto, de dónde viene, los diferentes tipos de modelos y productos que tenemos y, por supuesto, la instalación de los mismos. Para aquellos que no nos conocen o que están aquí por primera vez, primero que nada quiero darles la bienvenida y gracias por acompañarnos. Tenemos ya 2 años de estar haciendo estas charlas todos los viernes y tenemos un propósito muy claro e importante de por qué las damos. Para nosotros, lo más importante es que sus proyectos y sus espacios queden bien hechos. Y como ustedes saben, Hopsa es reconocido por siempre tener los materiales de la mejor calidad, pero también es muy importante entender el material, su instalación y mantenimiento, ya que si no hacemos una correcta instalación o mantenimiento, podemos no sacarle el mejor provecho al material de alta calidad. Así que para nosotros poderles enseñar a que ustedes lo hagan ustedes mismos o puedan supervisar a alguien que les esté haciendo un trabajo es de muchísima importancia y damos muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy y los otros viernes en la mañana. Siguiendo por la misma línea, donde queremos nosotros siempre tener la mejor calidad del mercado, nosotros seguimos fabricando en Panamá orgullosamente, así podemos controlar, tener la calidad que de verdad nuestros clientes esperan de Hopsa. Tenemos 3 fábricas, nuestra fábrica de corrugación, hacemos techos, tejagala, la famosa tejagala, carriolas, Studitrax para sistemas livianos, esto en el área de la transísmica, aquí estamos transmitiendo el día de hoy. Tenemos nuestra fábrica de puertas en el área del crisol, la pulida, y nuestra fábrica de EPS, que es sistemas constructivos a base de, bueno, mejor conocido como foam, que son livianos y muy buenos en lo que es aislamiento térmico, vivimos en un país caliente, como lo que es el PCH o M2 o los cielorrasos de foam. Tenemos 13 sucursales a nivel nacional, cubrimos prácticamente todo el territorio. Y bueno, si no han pasado últimamente por una sucursal de nosotros, les recomiendo que pasen. Hemos estado agregando productos interesantísimos, hemos hecho muchos cambios en las mismas y la verdad que cada vez hay cosas que le pudieran servir más para sus espacios. Así que los invito a pasar si no han pasado últimamente. Estamos abiertos de lunes a viernes de 7:30 a 4:30 de la tarde y los sábados de 7:30 a 1 de la tarde. Sabemos que con el tema de la pandemia, bueno, ahora los cierres, todas las situaciones que se han dado, muchas personas están tratando de evitar a veces salir de sus casas y por eso tenemos nuestra línea de WhatsApp que se ha convertido en un canal muy popular, el 6550-1921. Tenemos personal desde las 6 de la mañana atendiendo sus consultas. Ahí pueden hacer cualquier consulta, pueden cotizar, pueden comprar y hacemos la entrega a domicilio a su casa o la pueden retirar en la sucursal, lo que ustedes deseen. Tenemos personal muy capacitado para apoyarlos, así que cual sea la mejor forma de ustedes de estar en comunicación con nosotros, estamos siempre a su disposición. Algunas pequeñas recomendaciones antes de iniciar el webinar. Si lo pueden ver desde una computadora, si tienen la opción entre computadora y celular, les recomendamos la computadora, van a poder apreciar mejor las imágenes que tenemos para ustedes y las diapositivas. Y si lo están viendo desde un celular, sabemos que a veces lo están viendo en el carro o en algún lugar donde no tienen acceso a la computadora. Sí, la recomendación es que lo pongan de manera horizontal, van a poder apreciarlo mucho mejor todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. La charla tiene aproximadamente un tiempo de 90 minutos con una sesión de preguntas y respuestas al final. Si tienen cualquier pregunta de cualquier tema durante la capacitación, por favor, escríbanlas en la sección de preguntas y respuestas. La pueden escribir durante estamos haciendo la presentación o también durante la sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de responder la mayor cantidad posible de las que tengan. Así que siéntanse cómodos de hacer todas sus preguntas. Lo único que le pedimos es que sí la pongan en la sección de preguntas y respuestas. Cuando la ponen en la sección de chat se nos hace un poquito difícil encontrarlas al momento. Así que eso sería lo único que le pediríamos. Y bueno, entrando un poquito en materia, ¿por qué estamos aquí? Lo primero es aprender un poquito acerca de las ventanas de PVC. ¿Qué son? ¿Cuáles son los tipos de ventanas? ¿Cuáles son los beneficios tal vez versus otros tipos de ventanas? Y cuáles son los modelos también de ventanas de PVC que están en el mercado y que tenemos aquí en Hopsa. Luego vamos a aprender el paso a paso de la instalación de las ventanas de PVC. Vamos a entrar en mucho detalle de cómo instalarlas
para que puedan instalarlas ustedes mismos, o como les dije también, si alguien se las va a instalar, que lo puedan supervisar y asegurar de que lo está haciendo de la manera correcta. Y por último, algo que nos han solicitado mucho, vamos también a aprender a cómo hacer marcos de ventanas a base de molduras. Eso le da una vistosidad muy bonita a las casas creo que es un plus adicional que pueden hacer también. Así que vamos a aprender cómo hacer esos marcos a base de molduras en sus ventanas si es algo que desean para sus casas. Vamos a empezar, como siempre empezamos, desde el principio. ¿Qué son las ventanas de PVC? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la materia prima? ¿Cómo se producen? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cómo se compara contra otros tipos de ventanas que existen? ¿Cuáles son los modelos que tenemos? ¿Cómo elegir el modelo correcto? Vamos también a ver algunas fotos de proyectos para que puedan ver cómo se ven estas ventanas instaladas. Tenemos aquí una ventana atrás que también en la sesión de preguntas y respuestas vamos a hacer algunas demostraciones y luego entraremos en el paso a paso de la instalación, cómo hacer los marcos de las ventanas y por supuesto tendremos todo el tiempo que gusten para poder responder todas sus preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejo con Nakari Marín, que nos acompaña desde la península de Azuero, aquí una experta en este tema. Nakari, bienvenida y muchas gracias. Hola a todos, ¿se escucha perfectamente? Te escuchamos perfectamente. Perfecto. Nuevamente, gracias Rafael, bienvenidos a una nueva edición de estos webinarios que se organizan en HOPSA. Hoy en día, tal y como lo ha comentado Rafael, vamos a hablar sobre ventanas de PVC. Vamos a entrar entonces en materia. A ver si me deja. Perfecto. Primero, vamos a empezar por el principio. ¿De qué material están hechas estas ventanas? Estas ventanas están hechas de PVC, ahora lo vamos a ver en el siguiente slide, pero principalmente el PVC es de origen alemán, es una materia prima que se descubrió en el año 1927 y obviamente se fue verificando el potencial que tenía este material para diferentes aplicaciones que conocemos perfectamente hoy en día. La diferencia básica que existe entre el PVC que se utiliza para la fabricación de este tipo de ventanas y el PVC que conocemos de las tuberías es que es uno no plastificado, un cloruro de polivinilo no plastificado, lo que le da una propiedad importante para que resista cuando está expuesto a la intemperie, por lo que no se cristaliza, no se vuelve quebradizo. Esta propiedad, vuelvo y reitero, es importante sobre todo para este tipo de productos que van a estar pues expuestos al exterior, al sol, y que gracias a esas características pues se puede mantener y ser resistente ante el impacto del sol o a veces también cuando estamos en otros países en donde se puede ver afectado por climas fríos. Básicamente, cuando hablamos del proceso productivo para realizar el tipo de ventanas, ya cuando tenemos lo que es la materia prima, el PVC, este se almacena en un silo y que está en formato de polvo. Obviamente son grandes contenedores que puedan asegurar la obtención continua de lo que es la materia prima, que luego vamos a mezclar en la segunda fase que tenemos aquí, que es la mezcladora, con otros aditivos y otros componentes, otros elementos que van a mejorar las características inherentes del material, como por ejemplo dureza, resistencia, color, ¿sí? Para que tengamos pues una idea de que es en esta fase en donde se le agregan esas otras propiedades que tienen las ventanas de PVC. Luego pasa por el siguiente proceso que sería la extrusión, en donde se comienza a dar forma a lo que es ese PVC que conocemos primero como polvo, a los perfiles de PVC. Esto con el perfilado sigue dándole la forma final hasta obtener los perfiles que conocemos dentro del marco de las ventanas, ¿sí? Se tiene que pasar por un proceso de enfriamiento para poder que se solidifique el material y obviamente para que obtengas ya las, digamos, características finales del mismo. Normalmente el proceso de enfriamiento puede ser por agua o por cualquier otro proceso que comúnmente se trabaja con los materiales, ¿no? Y al final se corta al largo y a las dimensiones que se desean para poder obtener lo que sería la ventana que conocemos tal y cual lo vemos aquí, un modelo de los que tenemos pues en HOPSA,
considerando 3 paños con arco, que obviamente embellece a cualquier casa en donde pongamos este tipo de ventanas, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen cuando ya pasamos por todo ese proceso de fabricación y tenemos nuestra ventana ya hecha? Como ya lo he mencionado, son resistentes y duraderas en el tiempo. Obviamente, si se va a hacer una inversión de este tipo, lo que se quiere es que la ventana pues dure y no tenga que estar haciendo cambios o que tenga que darle un mantenimiento especial. Entonces, esto es lo que se asegura con este tipo de ventanas. Lo otro es que tiene un color blanco de fábrica, no necesita pintarse. Sin embargo, en otras preguntas que hemos tenido en Hobbs acá, se nos pregunta, si la queremos pintar, ¿qué hacemos? Bueno, hay que asegurar pues una rugosidad para la adherencia a la pintura, porque de por sí el PVC ya tiene un acabado liso. Por otra parte, las características que no se deforma con el tiempo y no cambia de color. A veces cuando el PVC es de mala calidad, no sé si lo han observado, con el contacto con el sol se torna amarillo. Esto no sucede con las ventanas que se ofrecen aquí en Hobbs. ¿Qué ventajas tenemos sobre el material? Yo pienso que es importante, todos queremos saber cuáles son las ventajas. Como ya lo he dicho antes, pues se invierte en lo que es tener una ventana de este tipo. Lo que queremos es que mantenga su belleza, su resistencia sobre todo, y resistencia cuando la estamos abriendo y cerrando constantemente. Entonces, tiene una capacidad de aislante acústico cuando se está cerrada, también de aislante térmico, es decir, que no permite el ingreso o que salga pues para el tema de ahorro energético es importante. Larga vida por su resistencia a la deformación que tiene. Bajo mantenimiento, más adelante vamos a ver que con un paño húmedo, con jabón, pues, y agua, se puede perfectamente hacer lo que es la limpieza y el mantenimiento de estas ventanas, que es inífugo, es decir, que no propaga incendios. Yo creo que eso también es importante a la hora de tomar una decisión en cuanto a este tema, de seleccionar qué tipo de ventana. Y la resistencia, perdón, a los rayos ultravioleta, que ya hemos comentado, que también permite que mantenga su color a lo largo del tiempo. Si comparamos las ventanas de PVC con las otras ventanas que tenemos disponibles en Panamá, tenemos las de aluminio y las de madera, podemos asegurar los siguientes incisos. El primero, que la de aluminio es un conductor térmico, lo que obviamente puede traducirse en un mayor gasto energético. Por otra parte, la madera, si tenemos las ventanas de madera y las de PVC, tienen un mejor aislamiento acústico si las comparamos con las de aluminio. El PVC requiere menor mantenimiento, como ya lo he ido mencionando a lo largo de la charla, que las ventanas, por ejemplo, de madera. Porque el tema de la madera son hermosas, pero cuando se mojan tienden a deformarse por el exceso de humedad. Entonces ya esa sería una desventaja de este tipo de ventanas. Y el PVC suele ser más económico que el aluminio. Y ahí lo vamos a ver. Otra ventaja que yo creo que es importante resaltar es que este tipo de ventanas puede instalarse sobre gypsum, concreto, el PCH, que es el sistema constructivo que tenemos en Hobbsa a base de EPS o de foam. Entonces aquí tenemos una imagen de un proyecto insignia de Hobbsa en donde se ve cómo se va construyendo la casa con PCH y luego perfectamente vemos aquí abajo la instalación de una ventana de paño sencillo, simple, y que luego puede ir acompañada en la parte frontal con ventanas que vienen con verjas, ¿sí? Tenemos también disponibles para la venta en Hobbsa. Entonces ahorita vamos con nuestra primera encuesta del día de hoy, Rafael. Muchas gracias, Nakari. Excelente la explicación y la introducción. Vamos a hacer una pequeña encuesta para ver cómo han estado viendo y aprendiendo de los temas que Nakari está aquí enseñando. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes características no corresponde a una ventana de PVC? Tenemos cuatro posibles respuestas. Fabricadas de material que es un buen conductor térmico, fabricadas de material aislante acústico, fabricadas de un material económico, las ventanas de PVC se pueden mojar y no se deforman. ¿Cuál de estas es falsa? Sí, es una pregunta con truco, Rafael, para ver si están siguiendo un poco
el hilo de la presentación. Así es. Vamos a darle unos 30, 40 segundos más para que pueda responder la mayoría de las personas. Y igualmente, si nos quisieran en el chat escribir si ustedes ya en algún momento dado han comprado o instalado alguna ventana de PVC para poder saber un poquito más acerca de nuestra audiencia. Bienvenidos a escribirlo en el chat y estaremos leyendo algunas respuestas en alto también mientras que terminamos la encuesta. Rafael, yo pienso que sí nos están prestando atención. Sí parece. En base a las respuestas que estamos observando. Voy a finalizar la encuesta y compartir los resultados. Aquí vemos que el 60% efectivamente la tuvo correcta. Las ventanas de PVC no son fabricadas de un material que es un buen conductor térmico, al revés, es de un material que es aislante térmico, por lo cual nos ayuda a bajar los gastos de energía, a diferencia de ventanas que son fabricadas, por ejemplo, de aluminio, que es un conductor térmico y efectivamente trae el calor hacia la casa. Así que muchas gracias ahí a todos los que nos respondieron. Excelente, Rafael. Entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Te parece, Rafael? Sí. Vamos a entrar entonces en materia de los modelos que tenemos disponibles de ventanas de PVC. Digamos que estos son los modelos disponibles desde ventanas francesas que digamos son de las favoritas por ese look de estilo francés que le dan a las residencias o casas. Tenemos pues las ventanas lisas también, que también son muy vendidas. Tenemos dos marcas principales, la Vistana y la WinPlus. Ahora vamos a ver las diferencias que hay básicas entre ambas. También en la Vistana tenemos ventanas francesas, ventanas lisas, pero adicional tenemos estas puertas de PVC, que son estas puertas corredizas que perfectamente funcionan para una terraza, un balcón. Tenemos también adicional en las Vistanas las ventanas con verja, esta viene con una verja incorporada, y los arcos, ¿sí? Entonces, estas, digamos, son los modelos a grandes rasgos que tenemos en Hopsa. Las diferencias básicas que hay entre Vistana y WinPlus, entre la Vistana es la de alta gama porque, ya vamos a ver más adelante, tiene un refuerzo de acero en su interior, tiene una calidad profesional, son las especificaciones aptas para proyectos y las constructoras. WinPlus es más diseñada para uso residencial y que tiene un gran valor en lo que se refiere a la relación de calidad con el precio. Vamos a empezar por las Vistanas, las que son de alta gama. Tiene un sistema de botaaguas. Aquí en la imagen del medio podemos ver que son los agujeros por donde si por algún motivo se llena de agua el canal inferior, por allí sale lo que sería el agua. Es importante, y lo vamos a ver más adelante en lo que es el paso a paso instalación, debemos asegurarnos de que esa parte quede hacia afuera de la casa y no hacia adentro, porque ya nos hemos encontrado con esas historias de que instalamos la ventana al revés y el agua cae dentro de la casa. Entonces, esta es una de las cosas importantes que vamos a ver a lo largo de la presentación. Es 100% PVC, ya lo hemos dicho que es fabricado de alta calidad, que no se pone amarillo con el tiempo, ni tampoco pierde dureza. Contiene además un vidrio claro de 4 milímetros de espesor y como ya lo había adelantado, y aquí tenemos una sección de la parte interna de la ventana en donde se verifica el acero de refuerzo que tienen estas ventanas Vistana, ¿sí? Un refuerzo de acero que obviamente le da mayor resistencia a este tipo de ventanas. Adicional, el perfil de PVC viene siendo de 70 milímetros. Tiene un riel con una placa de aluminio para lo que asegurar el mejor deslizamiento. También tiene el cierre de seguridad que vemos aquí en la imagen. Vienen también con mallas contra mosquitos y, importante,
ambos paños son corredizos, porque a veces vemos algunas ventanas en las que un paño no se mueve, el otro sí. Aquí ambos paños de la ventana son corredizos. Entonces aquí vemos pues una idea de cómo son las ventanas, por lo menos el cierre. Aquí debemos asegurar, y esto es importante, y por eso mostramos el video, que el cierre no debe quedar en los extremos de la ventana. Siempre tiene que dar en lo que es el centro, ¿sí? Para asegurar entonces la ventana. Ya tiene esa seguridad de que si por algún motivo mueve los paños y queda el cierre en el extremo, obviamente usted se va a dar cuenta que la ventana no está bien cerrada. Esto es por seguridad también. Importante, de las ventanas en Hopsa tenemos repuestos tanto de los cierres de seguridad como de las rodajas. Esto es importante que lo sepan porque puede que por lo que sea, que no suelen dañarse, pero que sepan que tienen estas dos piezas disponibles o repuestos disponibles en Hopsa para su reemplazo. Tipos de ventana francesa tenemos en las diferentes medidas, eso sí es importante, en Hopsa tenemos medidas estándares que debemos asegurar para cuando estamos, ya sea que es una renovación, un anexo o que estamos construyendo algo nuevo o queremos reemplazar algo ya existente, tenemos que tomar en consideración el espacio que tenemos disponible. Eso también lo vamos a ver más adelante, que es uno de los pasos o el primer paso principal a la hora de instalar este tipo de ventanas. Tenemos ventanas que van desde .60 por .60, que son de las más pequeñas. De hecho, me parece que esa es la que tienen allá, les vamos a mostrar más adelante en Hopsa ahí en vivo. Luego tenemos de .90 por .90, de 1 por 1 metro y así sucesivamente. Es decir, que uno se tiene que ajustar a los tamaños disponibles que tenemos en Hopsa. Luego tenemos entonces la de 3 paños y tenemos también en diferentes medidas lo que son los arcos, ¿sí? Asimismo tenemos en ventanas lisas diferentes dimensiones que van desde .60 por .60 hasta 1,20 por 1,80 metros. Es decir, que uno tiene que ver el vano que tiene, el espacio que tiene para ajustarse a estas medidas que se ofrecen en Hopsa. Adicional, y ya lo habíamos mencionado antes, vemos cómo las ventanas también las tenemos con verja de seguridad. Ahora más adelante vamos a ver cómo se instala este tipo de ventanas. Esta tiene una verja adicional. Las tenemos en .60 por .60 metros, hasta 1 por 1 metro, 1,20 por 1,20 y 1,20 por 1,50. Esos son los tamaños que tenemos disponibles en estas ventanas, que ofrecen una ventaja adicional, era lo que quería decir, que es la de que ofrecen una verja incluida. Sobre todo, estas ventanas o estas ventanas con verjas tienen una retícula con perfilería. Lo que es la ventana en sí es de PVC, tal y cual lo hemos estado explicando a lo largo de la presentación, pero adicional tienen lo que es la verja, que es platina de hierro negro presentada obviamente en color blanco, lo que le da un aspecto de ventana francesa. Lo que es la verja, que es importante saberlo, ya sabemos que es de hierro negro, pero son platinas que tienen un ancho de 1 pulgada por 1 octavo. También cuentan lo que es la ventana con los desagües o botaguas que mencionábamos antes, que hay que asegurarse de que queden bien instalados y que queden hacia el exterior. Tenemos el vidrio de 4 milímetros de espesor, que es de vidrio claro. También tenemos los refuerzos de acero que van por dentro de lo que es el perfil de la ventana que veíamos antes en la sección, que el corte que se hizo de la ventana, la malla contra mosquito, el cierre de seguridad y los pines para la instalación, que también durante el paso a paso de instalación de este tipo de ventanas lo vamos a ver. Importante aquí, se resalta también de que el marco tiene un ancho de 70 milímetros. El PVC es de alta calidad comprobada, mantiene su color blanco como lo hemos estado comentando a lo largo de la presentación y lo que tiene un refuerzo de aluminio en el riel también para una mayor duración. Ahora voy a presentarles las ventanas Wimplus, ¿sí? No tienen a diferencia de las anteriores, no tienen ese refuerzo de acero en el interior y son de un perfil
de menor espesor, por decirlo así, de menor ancho. Son de 58 milímetros. También son de PVC. El espesor de vidrio es de 4 milímetros. Se entregan con mallas contra mosquito también. También cuentan con botaguas o los desagües y con un cierre de seguridad. Al igual que las anteriores, es importante, si la WindPlus es la marca que ustedes desean adquirir, verificar cuáles son los tamaños que tenemos disponibles, que van desde .60 por .60, .90 por .90, en el caso de las ventanas francesas, 1 por 1 y 1.20 por 1.20. Para que tengan una idea de que estas son las dimensiones, ya me imagino ustedes están pensando cuáles son las que tienen o las que pudieran utilizar en sus casas. Asimismo, tenemos las ventanas de paño sencillo, que no tienen el enrejillado de las francesas, que son ideales. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de inspiración en una cocina, para que entre más luz a la cocina, por ejemplo. Van desde .60 por .60 hasta 1.20 por 1.20. Ahora se preguntarán ustedes, ¿cuáles son los criterios que yo, como persona, cliente, que estoy pensando en utilizar las ventanas, debo tomar en consideración? Vamos a verlos. Uno, la ventilación. Definitivamente, al tener una ventana de este tipo, pues le entra mayor ventilación. Va a depender del tamaño que escoja de la ventana. Ya vimos que hay una amplia gama de dimensiones dentro de las cuales se puede seleccionar, obviamente dependiendo de otros criterios. También está la iluminación. Si quiero que esté más iluminada o menos iluminada una habitación, aprovechar esa iluminación natural que tengo yo del día, pues es una buena opción en la selección de este tipo de ventanas. El tema de seguridad, si lo que me interesa es el tema de seguridad, obviamente nuestra recomendación es las ventanas que vienen con verja que acabo de presentar. El tamaño, como ya dije, pues hay una cantidad importante de tamaños disponibles que perfectamente se pueden ajustar a su necesidad y al espacio que ustedes tengan disponible para colocar este tipo de ventanas, ya sea la ventana del salón, de una recámara, de la cocina, incluso tenemos ventanas de este tipo para baños. Vamos entonces, Rafael, con la encuesta número 2. Perfecto, muchísimas gracias, Nakari. Antes de la encuesta, hay algunas preguntas que han llegado aquí que son interesantes para poder decir de temas aparte. Nos preguntaron si ya hemos dado un taller de cuidado de techo. Quiero comentarles a todos que tenemos nuestro canal de YouTube, Hopsa Panamá, en donde subimos todos los webinars que hemos hecho por los últimos 2 años. Hay varios webinars sobre cuidado de techo, así que bienvenida a entrar a nuestro canal de YouTube. Puede ver toda la librería de webinars y videos que tenemos, así que bienvenidos cualquiera que quiera ver uno en el pasado, ahí estarán. Y también nos preguntan acerca de los precios de algunas de estas ventanas. Les recordamos que tenemos nuestra página web tienda.hopsa.com, en donde pueden ver las ventanas, todos los modelos, sus precios y qué disponibilidad hay en cada sucursal también, ¿no? Entonces, quería nada más aclarar esas preguntitas que nos han ido llegando y arrancamos con la encuesta número 2. La encuesta número 2, la ventana Vistana, que es la que hemos hablado, que es la más reforzada y más para profesional, tiene un perfil de 58 milímetros, 60 milímetros, 65 milímetros, 70 milímetros o 78 milímetros. Vamos a Han quedar venido con trucos las preguntas, Rafael. Esto es básicamente para ver si están prestando atención, Rafael. Así es, pero parece que sí. Recuerden que son las ventanas Vistana, las primeras que explicamos, que vienen reforzadas con acero por dentro del PVC, por dentro del perfil de PVC.
Sí, la marca Vistana creo que puede tener ya 20 años de tenerla aquí en Hopsa y es una marca que ha sido muy reconocida por su duración y fortaleza. Diría que una ventana muy premium. Si quieren algo en su casa que dure para siempre, la verdad que Vistana es una gran opción. Vamos a dar por terminada en unos segundos la encuesta. Para aquellos que no han respondido, le vamos a dar unos últimos segunditos para responder. Y presentaremos los resultados. Vemos que el 40% lo tuvo correcto. Efectivamente, es de 70 milímetros el perfil. Es un perfil grueso en comparación con algunas otras ventanas que están en el mercado. Por eso siempre decimos que Vistana es una ventana top, de lo mejor que hay. Y también tenemos, bueno, la opción WinPlus, que fue la que conversamos, que es una opción un poco más económica, con un perfil un poco más delgado de 58 milímetros. Así que el 40% la mayoría lo tuvo bien. Y bueno, seguimos aprendiendo aquí acerca de las ventanas. Nakari, adelante. Gracias, Rafael. Vamos a continuar entonces con la presentación. Yo espero que esté siendo de provecho. Ahora vamos, abran sus pupilas, vienen los proyectos de inspiración. Pienso que como todo entra por los ojos. Y una cosa que para ver un producto es verlo cómo lo han aplicado otras personas en sus proyectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a empezar por la PVC corrediza. Como les mencionaba antes, perfectamente sirve para que entre mayor iluminación, por ejemplo, una habitación. Aquí vemos una habitación con un balcón, perfectamente funciona para estos propósitos, para una casa de playa, para incluso una casa que tenga una terraza, perfectamente funcional. Cabe destacar que estas ventanas, a diferencia de las otras, sí tiene un vidrio reforzado. Entonces yo pienso que eso le da una seguridad, digamos, adicional. Aparte que da la iluminación que en las mañanas cualquier persona quisiera despertar en una habitación de estas, ¿no les parece? También tenemos las ventanas francesas, las grandes. Aquí vemos perfectamente cómo le da ese toque de luz natural que a veces necesitamos para despertar en el día, ¿no? Aquí entonces ya empezamos con los proyectos en Panamá, que sí tenemos, que sí han usado, perdón, las ventanas WinPlus o bien las Vistana. Entonces aquí tenemos los jardines de San José con unas ventanas francesas. Aquí los jardines de la Espinosa también con ventanas francesas, incluso con un marco de cómo reafirma ese reborde y le da otro toque de realce a lo que es la ventana en sí. Aquí nuevamente tenemos ventanas francesas en otro residencial de aquí de Panamá. Más ventanas francesas, como vemos son las seleccionadas o las que los clientes han diseñado para sus proyectos. Las jardines de San Francisco también. Aquí vemos incluso que cómo utilizan las ventanas de hoja sencilla, que digamos, ¿por qué no? También pueden utilizarse por el tema de que al no tener el enrejillado de la francesa, también le dan ese otro toque sencillo pero elegante a las residencias. Aquí nuevamente ventanas francesas y nuevamente ventanas sencillas. ¿Sí? Entonces ya dimos un recorrido rápido por cómo pudiéramos aplicar nosotros esas ventanas y cómo se ven esas casas hermosas con cualquiera de las dos ventanas que acabamos de presentar, como un toque de inspiración. Ahora vamos a lo más importante. Yo sé que esto es lo que todos estaban esperando, el paso a paso de instalación. Van a ver que es bastante sencillo. Lo primero, las herramientas. ¿Qué tenemos que tener, aparte de la ventana, obviamente, para proceder a instalarla? Los tornillos. Vamos a ver que nosotros recomendamos tornillos, los llamados tornillos azules para concreto o tornillos galvanizados. También tenemos cinta métrica, esa no puede faltar. El nivel tampoco puede faltar. El taladro y destornillador tampoco pueden faltar. Y el silicón pintable. Ahora vamos a ver las diferentes marcas que se tienen en Hopsa para que nos ayudan pues a la instalación de este tipo de ventanas. Vamos a entrar en materia entonces, ya conocemos cuáles son las herramientas. Lo primero es medir el espacio y de hecho
esto de medir el espacio o el vano, en particularmente lo que se refiere al ancho y el alto del agujero, es verificar previo a la compra de la misma ventana. Porque a veces decimos, nos enamoramos de una ventana, de unas dimensiones, pero tenemos que estar conscientes de cuál es el espacio que tenemos disponible para colocar la misma. Entonces, cuando hablamos del vano, nos referimos al alto y el ancho. Obviamente también recomendamos medir lo que es la mocheta, el espacio, el ancho que tenemos en el agujero para verificar si efectivamente la ventana que tenemos nos cabe correctamente. ¿Qué recomendamos nosotros? Hay muchas formas de hacerlo, pero ¿qué recomendamos nosotros en HOPSA? Pues medir en 3 puntos, tanto del alto como del ancho, para luego obtener un promedio. Hay algunas otras recomendaciones de instalación en el que se quedan con la menor medida, pero en principio esto es lo que recomendamos nosotros, medir en 3 puntos para asegurar la medida de lo que sería el agujero del vano que tenemos disponible para colocar nuestra ventana. En el paso siguiente, presentamos la ventana en el vano, porque vamos a ver si efectivamente cabe correctamente. Y luego de que verificamos esto, marcamos los puntos para la instalación de la ventana. Se marcan los puntos de instalación en la pared con un lápiz, por ejemplo, y hay diferentes recomendaciones. Obviamente esto va a depender de las dimensiones que tenga la ventana. Si es una ventana pequeña, puede que solamente necesite un tornillo en cada uno de los lados. Pero para ventanas más grandes, pues recomendamos al menos 2 puntos. 2 puntos en el cabezal, que sería la parte superior, 2 puntos en el riel inferior y 2 puntos en cada uno de los lados, dando como un total de 8 tornillos. Por decir que es una ventana grande, que vamos a instalarla de esta manera, vamos marcando primero los puntos. Aquí solamente estamos marcando, todavía no estamos poniendo los tornillos ni abriendo los agujeros. Esos son los pasos siguientes. Luego entonces verificamos el nivel, porque obviamente no voy a abrir agujeros todavía en la pared si no estoy seguro de que ya está lista la ventana en lo que a nivel se refiere, de que no está torcida. Imagínense que se ha invertido dinero en la compra y también se está invirtiendo dinero en la instalación de este tipo de ventana para que luego quede mal la ventana, ¿verdad? Entonces, importante este tercer paso, que es verificar el nivel, verificar si es necesario acuñar, eso es importante. Entonces, luego de que se asegura el nivel, podemos hablar de perforar. ¿Sí? Se hace la perforación tanto en ventanas, con una broca de metal, porque recuerden de que sobre todo las ventanas tienen un refuerzo de metal en lo que es el interior, el perímetro del perfil. Entonces, importante utilizar una broca de metal, por ejemplo, de 1/4 pulgada. Ya luego hacemos las perforaciones también en lo que son la mocheta, en lo que es la pared. Tenemos 2 recomendaciones claves. Pueden utilizar, si estamos hablando de concreto, tornillos azules para concreto de 3,5 o de 4 pulgadas, o de los tornillos galvanizados con tarugo, de 1/4, primero utilizando la broca de 1/4 y el tornillo de 3,16. Estas son las recomendaciones que nosotros les hacemos a nuestros clientes. Aquí tenemos un pequeño GIF, un video de cómo se harían entonces colocar los tornillos después de que tenemos los agujeros hechos. Se colocan, como ya lo dije antes, pues 2 en cada uno de los lados, digamos, del vano, sobre todo cuando estamos hablando de ventanas grandes. Importante que quede ese tornillo flush, que no vaya luego a tener problemas cuando voy a abrir y cerrar la ventana. O sea, tenemos que asegurarnos de que quede bien puesto para que no choque con lo que serían los paños de la ventana. Paso 6, colocación de la ventana. Importante, se instala sobre la mocheta cuando la misma ya está terminada. Verificar que los desagües queden hacia afuera y hacia abajo y hacia afuera. Eso es importante, que queden en esta zona de la ventana, y verificar que las hojas de la ventana se deslizan de una manera correcta. Importante, tengo que colocar la ventana completa. No como hemos visto por allí, que la gente dice, bueno, voy a instalar el marco nada más para cualquier cosa no dañar los paños, las ventanas. No, es importante instalarla en conjunto, que esté todo, porque ¿qué pasa? Sobre todo que podemos tener problemas de luego de que los paños puedan correr
correctamente, valga la redundancia, en lo que serían los rieles. Entonces, nuestra recomendación, instale la ventana con los paños puestos. Luego que ya estoy seguro de que funciona todo correctamente, deslizan los paños, entonces voy a proceder a lo que sería el sellado, aplicando silicón pintable por dentro y por fuera de la ventana. Tenemos una amplia gama de silicones en Hopsa que sirven para este propósito. Aquí los ven en las imágenes. Importante que sean acrílicos, que se puedan pintar, porque obviamente ustedes van a querer que quede del color de la pintura que tienen tanto dentro como fuera de su residencia. Entonces deben ser especiales. Normalmente en la etiqueta lo tienen marcado para instalación de puertas y ventanas. Por favor, no utilicen estos que son para baño. O sea, cada silicón está diseñado para una aplicación específica. Quitar el plástico protector. Aquí hay varias experiencias de terror que se han encontrado nuestros clientes que luego de instalado no le quitan el plástico y las exponen al sol. Eso puede ser, puede cristalizarse este plástico protector y puede dañar el acabado de lo que es el PVC. Entonces, es importante que se aseguren de quitar el plástico protector con mucho cuidado e inmediatamente después de que han instalado la ventana. Porque cuando se deja el plástico al sol, pues se cristaliza. ¿Qué recomendación, si es el caso que le ha pasado a usted que ha instalado la ventana y ha dejado el plástico? Pues con un paño húmedo, quite los restos de adhesivo. Es difícil, pero le va a tomar bastante tiempo si el plástico ha quedado expuesto al sol por mucho tiempo. Y tenemos la ventana lista. ¿Vieron que son muy pocos pasos los que se necesitan para instalar una ventana de forma correcta? Vamos a ver entonces cuáles son los errores comunes. Atornillar la ventana sin verificar el nivel. Nos puede quedar torcida. Entonces ya debemos seguir los pasos que he dicho previamente de verificar el nivel antes de atornillar la ventana. Porque puede ser que requieran de acuñar la misma. Desmontar las hojas de la ventana y tratar de instalarlas después que se ha instalado el marco. Este es otro error, porque entonces puede ser que cuando hemos apretado o sobreapretado los tornillos, ya pierda esa, digamos, de alguna manera, ese cuadre que debe haber entre el marco y las hojas para que corran, o paños que corran correctamente sobre los rieles. Instalar la ventana al revés, esto es muy típico. Tenemos los botaguas en la parte superior o bien dejamos los botaguas hacia adentro de la casa, que es el siguiente error. Entonces, cuando, qué sé yo, llueve, se llena de agua, tenemos abierta la ventana o cuando la estamos limpiando, porque también puede pasar, entonces vemos que esa agua bota hacia adentro de la casa cuando no debería ser. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Esos serían los errores de las ventanas, digamos, en general, tanto de las sencillas como de las francesas, del tipo francés. Pero ya cuando hablamos de las ventanas que vienen con las verjas que mostramos antes para mayor seguridad, existen diferentes formas de instalar las mismas. En el caso de las ventanas con verja que tenemos, son de aquellas que tienen platinas. Esas son, por eso están aquí resaltadas en rojo, esas son las que tenemos. Entonces, esto es lo que nos permite asegurarlas correctamente o anclarlas correctamente a la pared. ¿Sí? Aquí vamos a ver entonces de forma resumida cuál es el paso a paso para ver este tipo de ventanas. Lo primero, aquí sí tenemos que separar la verja de la ventana, porque lo primero que vamos a hacer es instalar lo que es esa verja, ¿no? Para poder hacer el montaje de lo que es la verja en el concreto. Y de ahí entonces tenemos los pines o pletinas que les estaba mencionando antes. Estos son los que me van a asegurar estos pines atornillados de la verja en una sección del concreto o bien que atraviese toda la pared del concreto. Esto obviamente para mayor seguridad. Se monta luego de que ya estamos asegurados, ya se ha asegurado lo que es la verja, entonces se monta la ventana en la verja. Se atornilla la ventana al concreto tal y como hemos visto en los pasos anteriores y cualquier trabajo de albañilería que se tenga que hacer en ese momento. Y al final de todo, de que nos aseguramos de que corre correctamente los paños de la ventana, sellamos con silicón. Esta es una vista, importante destacarlo, desde dentro de la casa.
Aquí un tip que nos pareció muy interesante y que quisimos compartir con ustedes el día de hoy como parte del mantenimiento de las ventanas es cómo limpiarlas, porque luego que las tenemos instaladas, vemos que los rieles se llenan de polvo, de suciedad, de insectos, y eso nos pone de mal humor porque no sabemos cómo limpiarlos y que obviamente al estar sucia la ventana pierde vistosidad. Entonces aquí le traemos este tip interesante, ¿no? Lo primero, podemos limpiar con cualquier limpiador de vidrio. Luego, la estructura de PVC se puede limpiar con agua y jabón perfectamente, con un paño o una esponja. Pero en lo que se refiere a los rieles, que es el tema más delicado que acabo de mencionar, utilizar una esponja de estas que utilizamos para fregar, hacemos unos cortes que coincidan con los rieles de la ventana sin separarlas por completo. Echamos un poco de agua y jabón y pasamos por el riel. Ahí vemos que se absorbe toda la suciedad o polvo que se ha acumulado durante un tiempo. Entonces, este es un tip que quisimos compartir con ustedes que nos parece interesante, pueden aplicar para el mantenimiento y limpieza de sus ventanas de PVC. Otro tema, el cambio de las mallas contra mosquitos que vienen incorporadas en nuestras ventanas. Primero, que se pueden sacar muy fácilmente tal y como ven en el video. Obviamente, recordando que estas mallas están por dentro de la habitación, ¿sí? Se quitan perfectamente. Luego se recomienda cortar el trozo de malla más grande, con dimensiones mayores a las de las ventanas. Colocamos el caucho negro y luego entonces hacemos un recorte del excedente. Es importante que no corten la malla antes de, porque puede que luego cuando pongamos el caucho les haga falta material para cubrir por completo la dimensión, porque eso como que se recoge. Entonces, esta es otra recomendación que tenemos cuando estamos haciendo un cambio de malla para reemplazar una malla de una ventana que ya tenemos pues un poco deteriorada con el tiempo. Ahora vamos entonces a nuestra encuesta número 3 del día de hoy. Muchas gracias, Nakari. Vamos a hacer la tercera encuesta del día de hoy. Está un poquito más fácil, creo. Vamos a ver. Durante el cambio de mallas de ventanas de PVC se recomienda recortar la malla al tamaño exacto del marco de la ventana. ¿Cierto o falso? Sí. Vamos a ver, esto lo acabo de comentar. Vamos a dar unos segundos más para aquellos que están todavía llenando la misma. Y vamos a finalizar la misma y compartir los resultados. Compartimos los resultados, Nakari. Creo que todo el mundo está súper atento en esta vuelta. ¿Qué digo? Estamos atentos. 91% efectivamente falso. No sé si quieres indagar un poquito más en esa respuesta. Sí, lo que pasa es, y yo creo que nos ha pasado a todos, independientemente sea una ventana del tipo PVC o de celosía, cuando vamos a cambiar las mallas contra mosquitos, si cortamos exactamente la malla del tamaño del marco, cuando vamos a poner el cordón, nos hace falta luego el material. Entonces, mejor cortarla a una dimensión mayor. Esperamos a colocar el cordón para asegurar entonces de que la malla sea del tamaño correcto. Muchas gracias, Rafael. Vamos entonces a continuar. Ya nada más nos queda una parte que pienso que puede ser la más interesante para muchos. Ya después de que tengo instalado la ventana, ¿cómo le puedo dar otro look más, digamos, fancy, elegante, sin tener que modificar mucho la arquitectura de mi casa? Pues aquí tenemos una excelente opción que son las molduras de EPS, listas para ser recubiertas con mortero.
que es un mortero adhesivo especial para tal propósito, y unas mallas de refuerzo, lo que brinda una excelente resistencia, sobre todo a lo que es el exterior, ¿no? A la intemperie, a los animalitos que se quieran parar por allí. Entonces permite una gran variedad de acabados, hay diferentes perfiles que tenemos aquí disponibles en Hopsa para los gustos, los colores, ¿no? Que pueden darse un acabado texturizado si se requiere, un acabado liso, ya eso depende de los gustos del cliente. Entonces, digamos que lo que necesitamos para tener ese look de elegante con una moldura de este tipo es obviamente la moldura de PS, la malla de refuerzo, que es esa amarilla que ven ustedes en pantalla, y el mortero adhesivo modificado. Obviamente, cabe destacar que estas molduras de PS son fabricadas en la fábrica de Hopsa, así que ya verán que nos adaptamos pues a esas necesidades y esa calidad que requiere el cliente al final del día. Y son molduras, a pesar de que, digamos, son de fondo, digamos, son duraderas y son exclusivas para utilizar en exteriores. Primer paso, preparación del mortero. Se prepara el mortero en base a las especificaciones que tiene el producto. Eso es importante. Obviamente este mortero tiene polímeros acrílicos incorporados, que es lo que le da resistencia cuando se combina o se aplica a la moldura de PS. El siguiente paso, tenemos que aplicarlo por toda la moldura, ¿sí? Se aplica el adhesivo modificado sobre la totalidad de la moldura, tanto en la parte que va a quedar al exterior como la parte que va a ser pegada con la pared con pared. Todo tiene que tener mortero. La aplicación se realiza con una espátula tal y como lo estamos viendo en el video, hasta cubrir, vuelvo y reitero, por completo la moldura. Se aplica la malla de refuerzo, esto es importante. Esta se aplica con una llana tal y como lo estamos viendo en el GIF, sobre toda la moldura. No debemos dejar espacio sin cubrir con la malla de refuerzo, tal y como lo estamos viendo en la imagen. Se aplica entonces, después de que se instala lo que es la malla, se aplica otra capa de mortero adhesivo modificado para darle lo que sería el acabado final sin dejar ningún espacio descubierto, ¿no? Y luego se tiene que dejar secar hasta que cuando lo tocamos al tacto, ¿no? De que verificamos de que está seco. Luego se aplica con llana dentada en la parte posterior al menos 3 milímetros de mortero adhesivo modificado, porque ese va a ser el pegue entonces con la pared. Importante, no se debe eliminar la malla ni tampoco lo que es la base, el base coat o el mortero adhesivo modificado, porque esto es lo que evita al final del día que animalitos como las aves se quieran comer el EPS. Y luego de la instalación de la moldura, que simplemente se coloca la pieza sobre el muro, se presiona y se nivela hasta que quede fija, podemos entonces proceder con la pintura de la misma. Nosotros recomendamos, dentro de la amplia gama que tenemos de bases, primero aplicar una capa de base sobre la moldura y luego pintar con pintura acrílica, que tenemos también disponibles en el mercado, para darle entonces ese color que se desea, que combine pues con el resto de la residencia, ¿no? De lo que se esté pintando. Vamos entonces ya para terminar, porque yo sé que viene la parte más importante, me imagino que habrá muchas preguntas sobre el producto. Lo primero es, las ventanas de PVC pueden instalarse sobre concreto, gypsum y PCH como tal y como lo vimos. Les mostramos una imagen en donde se veía en una casa, por ejemplo, de PCH, cómo perfectamente se pueden utilizar estas ventanas que presentamos el día de hoy. También, antes de instalar una ventana de PVC, se recomienda medir perfectamente el vano. Nuestra recomendación, 3 puntos del alto y 3 puntos del ancho para poder obtener un valor promedio en cada uno de los casos. Nuestro tercer tip, se recomienda marcar 2 puntos en el cabezal, sobre todo para las ventanas grandes, 2 puntos en cada uno de los laterales y 2 puntos en la parte inferior que se esconda dentro del riel, que quede flush para que no tenga problemas a la hora de deslizarse cada uno de los paños. Lo que corresponde a los puntos de fijación de la ventana,
y hacerlo entonces con los tornillos azules para concreto o tornillos galvanizados. Importante asegurarse de dejar los botaaguas o desagües hacia la parte exterior e inferior de la casa. En caso de que se acumule agua allí, pues que salga hacia afuera de la casa. Y una excelente opción para hacer los marcos de la ventana y que cambie el look de la misma son las molduras de EPS o foam con malla y con mortero. Son fáciles de aplicar, de instalar como lo hemos presentado recientemente, y se puede pintar de cualquier color. Entonces, sin más, vamos entonces a la parte de que debemos estar podemos poner nuestras preguntas, y importante que este es un seminario o webinario de certificación. Entonces tendremos hasta el día martes 9 de agosto para realizar digamos, el examen. No sé si pueden explicarle algo más de esto, Rafael. Claro que sí, Nacari. Primero que nada, muchísimas gracias por tan buen seminario. En las próximas 24 horas les estará llegando a su correo electrónico un enlace para hacer el examen, para el certificado de participación. Deben de completar las preguntas. Si logran tener más del 70%, que estoy seguro que podrán lograrlo, entonces el mismo pueden retirarlo en la sucursal que ustedes escojan. Dentro de ese enlace sale qué sucursal ustedes desean recoger el mismo, y ese certificado estará el 17 de agosto en las tiendas para ser retirado. Si por algún motivo no les llega el link o lo que sea, siempre pueden escribirnos a capacitaciones, con ese al final, @hopsa.com, donde estaremos muy contentos de responder cualquier pregunta y apoyarlos en lo que necesiten. El segmento de preguntas y respuestas que viene ahora, nada de lo que sale acá será usado en el examen, pero salen muy buenas preguntas, así que a los que se quieran quedar y se puedan quedar, siempre recomendamos que se queden, siempre se aprende muchísimo. Así que arrancamos con algunas de las preguntas. La primera, el señor Marcelino nos pregunta, ¿las ventanas de PVC se podrían instalar en casas de madera? Claro que sí. De verdad que no lo pusimos, pero también se pueden instalar en casas de madera. Buenísimo. Nos pregunta el señor Jaén, ¿cuántos años es la vida útil de este tipo de ventana? Pues 20 años. Yo diría que hasta más. La verdad es que estas ventanas están hechas para durar muchísimo tiempo, ¿no? La vida útil del PVC es más de 50 años y si le dan el buen mantenimiento a lo que son las rodajas y accesorios, debe durarle muchísimo tiempo, señor Jaén. Tenemos una pregunta de la señora Victoria. ¿Estas puertas corredizas de PVC las podría colocar en el baño, en la parte de la regadera? Claro que sí, nada más que tiene que asegurarse que las dimensiones sean porque estas puertas suelen ser más grandes que las que se utilizan en los baños. Sí, eso sería importante. También vendemos puertas especiales de vidrio para baños en Hopsa, así que Exacto. Tal vez sería que pase a una de nuestras sucursales a ver cuál le funciona mejor dependiendo de las dimensiones del baño. Nos pregunta la señora Valdés, ¿la malla se puede reemplazar? Incluso lo explicamos hoy en el seminario, ¿no? Definitivamente se puede reemplazar y es muy fácil. Ven que la malla se encuentra en un marco independiente a los marcos de los paños que tienen las ventanas. Lo suyo es sacarlo y como explicamos aquí, incluso lo preguntamos en la encuesta, cortar el pedazo de malla que tenga dimensiones mayores para asegurar luego cuando se coloca el cordón de que nos quede bien tensada y bien colocada lo que sería la malla nueva. Sí, aquí tenemos también a un experto en ventanas, el señor Dario Rodríguez, que también es el gerente de la sucursal de Pulida, que creo que les puede demostrar un poquito cómo sería eso en la ventana. Hola, buenas. Mucho gusto. Ok, las ventanas todas traen 3 paños. Incluso aquí está la malla de mosquito. Esta ventana es un poco más pequeña, el cual es un poco más difícil de desinstalar la misma malla. Pero en la parte posterior, como se vio en el video, se ve donde está el hilo de la misma, que solamente se quita y se reemplaza con la nueva. Nosotros vamos a comenzar a traer una malla de mosquito blanca para que la estética no se cambie, porque ahora mismo en el mercado ahí es gris.
Entonces la blanca la vamos a traer para que tenga el mismo detalle que tienen nuestras ventanas que tenemos hoy en día. Gracias, Darío. Seguimos con la próxima pregunta. ¿Las ventanas de 3 cuerpos traen verjas incluidas? Desafortunadamente, ahorita mismo no tenemos un modelo de 3 cuerpos con verjas. Es una muy buena recomendación, algo que podemos ver para surtido futuro. Ahorita mismo tenemos son las tradicionales de 2 cuerpos con verjas. Por supuesto, usted puede mandar a hacer una verja aparte de querer la ventana de 3 cuerpos nuestra, ¿no? Que la verdad es que es una belleza y da mucha luminosidad al área, ¿no? Pero no tenemos. Muy buena recomendación. El señor Moisés nos pregunta, ¿no tiene vidrio oscuro para esas ventanas? No tenemos vidrio oscuro, no, pero usted pudiera ponerle un papel ahumado si desea, ¿no? Eso ya es algo que es opcional de cada persona. Las mismas vienen con vidrio claro en su totalidad. Y de 4 milímetros de espesor, que es importante recordarlo. Totalmente. Nos pregunta la señora González, ¿ustedes confeccionan las mallas antimosquito para este tipo de ventanas? No las confeccionamos, sin embargo, las distribuimos. Como bien acaba de decir nuestro compañero aquí, Darío, estamos también trayendo próximamente en color blanco, que eso es, bueno, más estético que lo tradicional que se hacía en color gris y van más con el look de las ventanas. Así que esa creo que sería la mejor respuesta ahí. No conozco de nadie que confeccione las mallas antimosquito localmente, pero si llegamos a conocer a alguien, le podremos dejar saber. El señor Enrique Castillo nos pregunta, si el marco de la ventana es X, ¿cuál es el margen que debo dejarle como albañil al marco? Sí, Por ejemplo, esta ventana, si es de 60 por 60, lo que habría que dejarle es aproximadamente 1 centímetro para que ella pueda entrar. Recordemos que ella tiene que entrar un poco ajustada, no flush, porque al momento de poner los tornillos después puede que la misma ventana quede bailando. Así que eso es lo aproximado, de 1 centímetro a 2 centímetros. Muchas gracias, Darío. muchas gracias, Darío. Nos pregunta el señor Bernal, ¿existe la posibilidad de mandar a hacer una ventana de PVC con una medida especial, o sea, fuera de los estándares dados? Mire, la verdad es que nosotros tenemos estas ventanas estándares. Si sería un pedido muy grande que pudiese hacerse un contenedor, digamos, de alguna medida especial, pues es algo que podemos consultar con la fábrica. Pero definitivamente no podríamos mandar a hacer nada más un par. Tendría que ser una cantidad muy grande en este sentido. Nos pregunta la señora Luisa Chun. Buenos días. ¿Qué quiere decir con medir en 3 puntos? O sea, que mida en diferentes puntos. Si tienes el alto, medir aquí y en diferentes puntos, porque hay veces en que la pared puede que esté desnivelada, ¿no? No sé si quieres ampliar ahí también, Darío, que tienes la ventana allí para mostrarlo. Correcto, Nagre, así mismo. Cuando es medir en 3 puntos, es medir desde la punta de la ventana hacia adentro 15 centímetros, igual arriba y luego en el medio. Así puede ser en la parte superior, en la parte posterior o en la parte inferior. Y entonces ahí después le abren los huecos a la misma ventana primero. Gracias, Darío. Nos pregunta la señora Keira, en caso de no contar con techo en la parte de adelante al instalar la ventana, si se moja, ¿se daña? La ventana no se debe dañar, ella es resistente a la humedad, a diferencia de otros tipos de materiales, ¿no? Que pueden deteriorarse. De hecho, al inicio de la presentación la comparamos con la de madera. Esa es una de las desventajas de tener ventanas de madera. Es correcto, eso es una de las ventajas que tenemos con este tipo de ventana, es que las mismas son muy resistentes a la intemperie, al sol, la lluvia, etcétera. Así que por ese lado no hay ningún problema. Nos pregunta el señor Rosendo, si se me llega a quebrar un vidrio de la ventana, ¿tienen repuestos en Hopsa? No tenemos repuestos de vidrios. La verdad es que en ese caso lo más recomendable es cambiar la ventana, de llegarse a romper, porque
Pudieran tratar tal vez con un vidriero o algo así, pero las probabilidades de que quede perfecto va a ser difícil. Así que ahí sí la recomendación sería cambiar la ventana por completo en el caso de una rotura de vidrio. Nos preguntan qué hacemos cuando ya se rompe la malla. Creo que lo explicamos un poquito, pero no sé, Nakari, si quieres tal vez nuevamente comentar. Y de hecho lo que voy a hacer es que voy a volver aquí atrás si me deja. Básicamente lo que comentábamos era lo siguiente: se compran la malla, que eso en Hopsa o en cualquier local se puede conseguir la malla ya Darío nos comentó que próximamente vamos a tener de color blanco para que el tema sea más estético, y de allí cortamos en dimensiones un poco más grandes. Ahí me pasé, a ver, ahí la cortamos un poco más grande, luego colocamos el cordón, que es este cordón negro que se ve aquí. Y de hecho, así funcionan también las mallas convencionales que tenemos en nuestras casas, a veces con las ventanas de celosía. Y luego procedemos a cortar el excedente. ¿Esto para qué? Para asegurarnos de que la malla quede del largo correcto y del ancho correcto a la ventana. Porque a veces si cortamos esa malla un poco más chiquita, entonces, a mí me ha pasado, si la corto un poco más chiquita, luego entonces no tengo la cantidad suficiente para que me cubra todo el marco de la ventana. No sé si con eso respondemos a la pregunta que nos acaban de hacer. Me parece que sí. Nos preguntan preguntas similares, que si se pueden remover los paneles para cambiar las ruedas, darle mantenimiento a las mismas. Efectivamente, si se puede. Dejo que Darío aquí les comente un poquito, les explique cómo se haría. Por ejemplo, las ventanas, todos los paños se sacan, todos. Entonces, aquí se desinstalan por esta y por dentro. Una por dentro y la otra por fuera. Vemos que ellas se mueven bastante. Entonces, ellas se desinstalan. Como mostró Nakari en el video de antes, usaron una idea muy buena, que era agarrar una esponja, cortarla y con eso le damos mantenimiento a los rieles. Incluso en algún momento se le daña alguna de las cerraduras, también son fáciles de cambiar. Incluso las rodajas que están debajo de cada una de los paños también se pueden cambiar. O sea que sí se le puede dar mantenimiento y se pueden desinstalar. Y esos accesorios los tenemos disponibles en Hopsa de necesitarlos en todas nuestras sucursales. Nos pregunta el señor Carlos, ¿las molduras solo van pegadas a la pared con el mortero? ¿No hay que sostenerlas mientras secan o tienen secado rápido? Sí se recomienda sostenerlas, obviamente, para que queden en la posición, pero vamos, en principio sí secan bastante rápido, porque son morteros adhesivos modificados, ¿no? Es correcto, son morteros de secado rápido y especiales para este tipo de usos. Sería sostenerla, no, la verdad es que no mucho tiempo, unos minutitos si acaso. Nos preguntan, si quisiera darle un cambio de look a mi hogar y quisiera poner las molduras, ¿cuál sería la mejor opción? El señor Jaime. Si quisieras que, perdón. Si quisiera darle un cambio de look a mi hogar y quisiera ponerle las molduras, ¿cuál sería la mejor opción? Hay muchos, para gusto los colores. O sea, incluso aquí volviendo a las diapositivas atrás, vemos que hay muchas maneras, formas. Eso va a depender de lo que usted el look que quiera darle a su casa. Así es. Tenemos bastante variedad de molduras, tipos de molduras, formas, y como bien mencionamos, también la puede pintar de diferente color, el color que usted guste, ¿no? Así que con gusto, si quiere, puede pasar por una de nuestras sucursales o escribirnos al WhatsApp. Podemos mandarle los modelos que tenemos, los diferentes catálogos de pintura que tenemos también para que vea los colores, y ya usted escogerá qué será lo óptimo para usted. ¿Existe alguna manera de pintar la ventana de PVC? Nos pregunta el señor Gabriel. Esa pregunta es recurrente. De hecho, lo mencionaba yo en la presentación, es que el PVC es liso. Para poder, si quisieran cambiarle el color pintándola, es importante entonces asegurar una rugosidad en lo que es el material para poder que se adhiera a la pintura. No es una cosa que recomendemos ampliamente, pero vamos, eso es lo que tendría que hacer si quiere pintarla. ¿Por qué? Porque de por sí ya el PVC está fabricado de un color blanco bellísimo, que viene con las características que mencionamos al principio, resistente
al deterioro exterior. Entonces, digamos, pero si de todas maneras usted, sabiendo las características que tiene el PVC, quiere pintarla, tendría que asegurar una rugosidad en la ventana para que pudiera aceptar la pintura. Y que tiene que ser pintura acrílica. Yo creo que eso es importante mencionar. Muchas gracias, Ana Cari. Nos preguntan, cuando se daña un marco de la ventana, si lo vendemos independiente del paño. No, la verdad es que no lo vendemos independiente. En ese caso, igualmente la recomendación es comprar una ventana nueva. Así que hay que tener cuidado con las ventanas. No deberían de romperse los paños, la verdad no debería haber una razón que se rompa. Pero sí, la recomendación, si por algún motivo tiene un daño de un paño o del vidrio, ahí sí la recomendación es comprar la ventana nuevamente. Nos pregunta la señora Campbell, ¿cómo se adhiere la moldura a la pared exterior para que no quede floja? Como lo decíamos antes, es importante colocar mortero en la parte posterior, fijarla, asegurarla o sostenerla por un tiempo hasta que seque. Es así. Tenemos la pregunta del señor Castillo. Nos pregunta, para la instalación de las ventanas, ¿no es necesario utilizar tacos para los tornillos? Eso sí son tornillos galvanizados, los de concreto no necesitan eso. Los de concreto simplemente se abre el agujero con un diámetro menor y ya luego directamente el tornillo, en el caso de los tornillos azules. Son los que recomendamos, los tenemos Sí. en nuestras sucursales, los tornillos azules, que no necesitan tacos efectivamente porque están hechos para ese uso. Aquí están, por si acaso, aquí les enseño la foto de cómo se ven, tal cual son tornillos azules. Nos preguntan si tendremos acceso al video para repasar el curso. Por supuesto que sí. Se enviará el enlace esta tarde del video. Y como les hemos comentado, también todos estos videos quedan en nuestra librería en YouTube, que es en el canal Hopsa Panamá. Nos pregunta el señor Edwin si las ventanas solo vienen en color blanco o hay variedad de colores. Ahorita mismo nosotros solamente tenemos el color blanco en nuestro inventario. Sin embargo, como bien dijo Nakari, es posible pintarle encima, solamente hay que hacer el proceso correcto para garantizar la adhesión de la pintura, ¿no? Sería la manera de cambiarle el look si es algo que desea. El señor Roger nos pregunta, ¿qué tipo de pintura se utilizaría si voy a pintar la ventana de PVC? Acrílico. De la amplia gama que tenemos en Hopsa, como lo mencionaba antes, usted para gusto los colores, pero importante que sea acrílica. Excelente. Nos preguntan si las cerraduras de las ventanas son seguras. Bueno, la verdad es que sí ayudan a que, por supuesto, que los paños no se abran. Yo creo, y dimos casualmente la semana pasada un curso sobre productos de seguridad. Ya si queremos elevar el nivel de seguridad de las ventanas, sí recomendamos las ventanas con verjas, ¿no? Ya eso nos da un nivel de seguridad mucho más alto, porque, bueno, la cerradura, aunque sí es segura, uno pudiese romper el vidrio o hay otras maneras si alguien quisiese hacer algo dañino, ¿no? Entonces, para la mayor seguridad, recomendamos la de verjas, que tenemos múltiples modelos y tamaños con verjas a disposición. Nos pregunta Misael, ¿los tornillos azules no llevan tarugos? Sumo que es lo mismo que conversamos hace... En los tacos, sí, no, es directamente al concreto. Nos pregunta el señor Alexis, ¿cuál es el tamaño más grande que pueden ofrecer en modelo Vistana? Voy a ir un poco más atrás, me parece que era la de 1.20 por 1.80. Es la más grande, es una ventana espectacular. Es un tamaño, la verdad que deja entrar muchísima luz y también deja que uno pueda tener una excelente vista hacia afuera. Esa es la ventana más grande que tenemos. Y bueno, tenemos lo que es la puerta de PVC también, pero eso es para otros usos. Nos preguntan, bueno, señora Campbell, ¿cómo reforzar la ventana para que un maleante no le saque del riel? Bueno, creo que ahí, y como le dijimos,
En ese caso, si tiene una preocupación ya más enfocada hacia la seguridad, por algún motivo sí recomendamos la verja. Sería lo más recomendable para la seguridad de su hogar. Le recomendamos también, como le dije, si pueden meterse en nuestro YouTube en Hopsa Panamá, el canal de Hopsa Panamá, y vean la capacitación que vimos la semana pasada de productos de seguridad. Muy interesante, si no la vieron, hablamos de múltiples productos, incluyendo lo que es cómo reforzar los diferentes puntos de accesos que existen en las casas, ¿no? Así que es un muy buen webinar. Si no lo han visto, la verdad es que muy recomendado. Nos pregunta el señor Edgardo si podemos fabricar ventanas con verjas de hierro cuadrado de media. Permiso. Bueno, por lo menos en esa parte nosotros en sí no la fabricamos, ya vienen con unas platitas. Pero lo que sí podemos hacer es darle el número a algún contratista. Igual los tubos los tenemos en Hopsa, podemos darle un buen precio y entonces poder hacer la ventana como usted gusta. Entonces, en ese caso, sería mejor comprar la ventana sin la francesa, que sería lisa. Porque de comprar la francesa más los tubos, pues se va a ver muy tupido y la estética no la va a tener la misma ventana. Entonces, compramos la ventana sencilla, compramos los tubos y hacemos la verja. Muchas gracias, Darío. Nos pregunta el señor Atencio, ¿qué base se usa para poner las molduras o se puede colocar tornillos? ¿Qué base? No, se pega directamente con el mortero, como lo hemos estado comentando. Correcto. Recuerden que se usa un base coat, un mortero adhesivo especial. Entonces, con eso él va a adherirse a la pared. No, yo creo que es importante que recuerden que es EPS. O sea, de repente se están pensando que es una moldura muy pesada, Rafael. Sí, correcto. Son molduras de foam, son molduras muy livianas. El sistema, como fue explicado, conlleva lo que es, bueno, una malla y un base coat. Y eso, la verdad es que solamente con colocarla ahí un poco tiempo, ella va a quedar bien adherida a la pared. Por eso no tiene de qué preocuparse. Nos pregunta la señora Pineda, ¿yo puedo lavar las ventanas con agua y jabón y no se van a oxidar? Claro que no, porque es PVC. Una de las grandes ventajas de Que no se este oxida, material. exacto. Nos pregunta el señor Carlos, después de agregar la pasta a la moldura y la malla, ¿qué recomiendan para dar un acabado fino? ¿Cómo se liga en seco o con agua? Bueno, no entendí esa última parte, pero bueno, después de agregar la pasta a la moldura y la malla, ¿qué recomiendan para dar un acabado fino? Me imagino que es como cuando repellas una pared. O sea, tienes que pasarle agua, alisar la superficie si lo que se quiere es una superficie smooth, así bien lisa. Pero también hay para gustos los colores. Hay gente que prefiere que se vea rugoso y de hecho eso pudiera ser lo ideal para la adhesión de la pintura posterior. Perfecto. Nos pregunta el señor Enrique, si la ventana que voy a adquirir es 1,20 por 1,50, ¿de qué tamaño del vano debo de dejar? Como lo dijo Darío, tiene que ser casi exacta, o sea que no podemos dejarle mucho espacio porque si no cuando vamos a meter la ventana, entonces nos va a quedar un agujero muy, muy grande. ¿De cuánto estábamos hablando antes, Darío? La recomendación tú la diste hace unos minutos. Simplemente mostrando la ventana. Ajá, de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Que es para que la ventana no tenga el juego. Exactamente. Gracias, Darío. Muchas gracias, Darío. Nos pregunta el señor Tejera, al colocar las cabezas de los tornillos azules, ¿quedan afuera o se entierran en la ventana, ya que su forma es distinta en comparación con los galvanizados? Sí, tiene que quedar flush en lo que es el canal, por lo que yo lo comentaba antes durante la presentación, porque si no, entonces, digamos de una manera, cuando estamos corriendo la ventana, entonces los paños podrían topar con el tornillo.
El señor Alexis nos pregunta si las ventanas Vistana poseen refuerzo de metal en todo el marco solamente. Es correcto, y eso lo hace un gran diferencial versus otras ventanas del mercado, ¿no? Es una ventana mucho más fuerte, mucho más resistente, y efectivamente tiene un refuerzo de metal en absolutamente todo el marco. Nos pregunta la señora Ahmed, ¿para lavar las ventanas puedo usar cualquier detergente? Recomendable que sea un detergente suave. Incluso algunas recomendaciones del fabricante es que puede ser con el que utiliza el líquido para lavar platos. Hasta ese funciona. Si no tiene pues, acceso a un producto especializado, perfectamente con un paño húmedo o una esponja, perfectamente puede limpiar las ventanas. Perfecto. Bueno, creo que con eso hemos conversado de la gran mayoría de las preguntas que habían. Además, creo que ya las hemos contestado. Así que queremos darle muchísimas gracias a todos por acompañarnos. De verdad que para nosotros es un gran placer poder compartir con ustedes. Esperemos que haya sido de mucha utilidad esta capacitación. Tenemos ventanas, todas las que vimos, disponibles en todas nuestras sucursales o también vía WhatsApp. Y que, por supuesto, lo más importante es que cuando vayan a instalar las mismas o a supervisar la instalación, ya saben cómo hacerlo de la mejor manera. Pueden usar este video que va a estar en el enlace que les enviaremos y también en nuestro canal de YouTube en el día que la están instalando para un refuerzo. Si quieren verlo ahí justamente antes de hacerlo, también estará disponible. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos. Gracias, Nakari. Gracias, Darío. Espero que haya sido muy provechosa para todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego.